Paravata-vratais Tatra tatra nikujitam. tatra nikujitam Kritiman manyamana svan. kritiman manyamana svan Adirudya cha. adirudya cha. Mataji. Angsakalata vratais. Tatra nikujitam. Kritiman manyamana svan. Adirudya cha. Hamsa. De cisnes. Los cisnes. Paravata. De palomas. Los Vratai. con multitudes. Tatra. Aquí y allá. Aquí y allá. Nikujitam. Vibraban. Kritiman. Artificiales. Manyamanai. Creyendo. Svan. Perteneciendo a su propia especie. Adirudya. Subiéndose repetidamente. Cha y. Traducción. En el cual palacio había multitudes de palomas y de cisnes vivos por todas partes, además de cisnes y palomas artificiales, también imitados, que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos mismos. De este modo el palacio vibraba con los sonidos de esas aves. Texto 21. No se mueve. Internet. You can read it there if you want. Yeah, that's easier. El castillo tenía parques de recreos, salones de reposo, dormitorios y patios interiores y exteriores diseñados para procurar comodidad. El propio sabio quedó atónito ante todo eso. Significado: Kardama Muni, siendo una persona santa, vivía en una humilde ermita, pero cuando vio el palacio construido por medio de sus poderes místicos, lleno de habitaciones de reposo, habitaciones para disfrutar de la vida sexual y patios interiores y exteriores, él mismo quedó atónito. Así es como actúa una persona agraciada por Dios. Un devoto como Kardama Muni podía exhibir semejante opulencia por medio de su poder yogíco a pedido de su esposa. Pero cuando esa opulencia se produjo, él mismo no podía entender cómo eran posibles tales manifestaciones. El poder de un yogi, cuando se muestra, a veces asombra hasta al propio yogi. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Dadati Svapadantikam. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Guru Dinotaranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Bon dia. So here in this section is entitled
the lamentation of Devahuti. Buenos días. Así que en esta sección se titula La lamentación de Devahuti. Because Devahuti had performed severe austerities, yet she felt inadequate, so her husband, Kardamamuni, he produced a wonderful flying mansion. Porque Devahuti había hecho austeridades y penitencias tan fuertes y aún así se sentía inadecuada. Entonces su esposo Kardamamuni creó este palacio volador. Inadequate because she reminded her husband that they had a purpose why they got married, so that was to produce children, but the hermitage was not suitable for that. Okay. Entonces se sentía inadecuada porque le recordaba a su marido cuál era el propósito de su matrimonio, el cual era producir hijos. Pero esa ermita en el bosque no era adecuada para ese. That's why if you want economic development, you have to have families, because single people, they're not into economic development. They just want to play and enjoy. Así, si tú quieres desarrollarte, si quieres un desarrollo económico, tienes que tener familias, porque si tienes pura gente soltera, ellos no quieren desarrollarse económicamente, solo quieren pasársela bien. A single guy, he just has, one pair of pants and 2 t-shirts, and he says, it's okay. Okay, I work a little bit, I need some food, but, I'm okay. Un muchacho soltero piensa, bueno, yo tengo un par de pantalones, una camiseta, unos tenis y trabajo de pronto y ya con eso estoy bien, un poco de comida y con eso me basta. But then you add the significant other, Stri, the lady, then Stri means the one who expands the field. Because she's representing Mother Nature, which means expansion, which means making an opportunity for things to grow. Entonces, del otro lado tienes la otredad significante, que es, la mujer, que se llama también Stri, que significa que expande. Y es como la madre naturaleza, que también tiene esta misión de expandir. Like you have one person, nothing expands. Una sola persona no expande nada. But you put the two together, then you get 3, 4, 5, and, Pero pones dos juntos y tienes 3, 4, 5, 6. No, we don't just need one, car. We need 2, we need 3, because that's a tendency to expand the field of enjoyment. Entonces, sí, no solo un carro, sino ya después se necesitan 2, 3, y porque esa es la tendencia, a expandir el campo de actividades. So, Kardamamuni, he was perfectly capable because he was a perfected yogi. Kardamamuni era perfectamente capaz porque era un yogi perfecto. And just by his yogic potency, he created this beautiful mansion in the sky, this palace with all these different things that have been described in previous verses and today. Entonces, con este simple poder yogi, él creó esta inmensa mansión voladora que se describió con todas sus opulencias en los versos pasados e incluso en el día de hoy. To please his wife, Devahuti, because he had made a promise, and so both people have to keep their promise. It's a package, it's a deal. Para satisfacer a su esposa, porque ambos habían hecho una promesa el uno al otro, y eso era un trato, había que mantenerlo. So in this beautiful palace, there is all kinds of swans and peacocks and birds, and they become amazed and astounded because they're artificial birds and peacocks, but they're so real that they become astounded. Entonces en esta mansión había tantas aves, cisnes, patos, y al mismo tiempo había todas estas aves también en modo artificial, que las aves verdaderas se quedaban confundidas y de pensar que eran verdaderas, de tan reales que eran. One time Srila Prabhupada was giving class and he was motioning to the devotees in the audience and he said, some of you may be Paramahamsas. Una vez Srila Prabhupada estaba dando una clase y se movió la mano hacia delante a toda la audiencia y dijo, algunos de ustedes tal vez serán Paramahamsas. And the rest of you, you're just lucky ducks. Y el resto de ustedes son solo patos afortunados. Paramahamsa is a person who can
only absorb the essence. What is the essence? That's Krishna. Paramahamsa es una persona que puede siempre tomar la esencia. ¿Cuál es la esencia? Krishna. Like a swan can extract the essence, which is milk, from a mixture of milk and water. Como un cisne puede extraer la esencia, que es la leche, de una mezcla de leche y agua. So a Paramahamsa is always looking for Krishna, because Krishna is the essence. Where is Krishna in this? Where is Krishna? What is the message here? Como un Paramahamsa siempre está encontrando la esencia, Krishna. ¿Qué es el mensaje de Krishna? ¿Cuál es el mensaje? But those who follow the Paramahamsas, they're also lucky ducks. So there's nothing wrong. If you're following the right personalities, you'll get the same benefit like that. Y aquellas personas que siguen a los Paramahamsas, ellos son patos con suerte, porque todas las personas que siguen a las personalidades correctas encuentran los beneficios adecuados. Now, in the second verse today, it is explained how there was many different types of rooms for different purposes and enjoyment. And it was so grandiose that even Kardama Muni was astounded what the yogic power actually created. Entonces, en el siguiente verso explica que en ese palacio se habían obtenido muchísimos cuartos con diferentes propósitos y que era todo tan opulento y tan grandioso que el mismo Kardama Muni había quedado sobrecogido y sorprendido con la maravilla que se había creado con su propio poder místico. And because Kardama Muni is a yogi and also a devotee, he's not proud. He's not saying, oh, I did this, I did this, I did this, I did this, I did this. But he was like, wow, how amazing is the potency of the Lord. Entonces, como Kardama Muni, además de ser un yogi, era un devoto, no se sintió orgulloso. Simplemente pensó, wow, qué grandiosa es la potencia del Señor. Now, of course, he knew, okay, I did the austerity, and now, the potency has created this, but it's not my potency. It's coming from Sua Divina Gracia. Entonces, por supuesto, él sabía cómo había sucedido, que él había sido un yogi que había practicado austeridades y todo, pero él sabía que no era debido a su propia fuerza, sino a la gracia divina. So, Mother Teresa once said, you can't do great things. Who says? Mother Teresa. Madre Teresa dice, puedes hacer grandes cosas. But you can only do little things with great love. Pero puedes hacer solo algunas pocas cosas, solo podemos hacer pocas cosas con gran amor. So Krishna is Bhava Grahi Janardhan. He's the one who extracts the essence, the Bhava. Entonces Krishna es aquel que extrae la esencia, el Bhava Grahi Janardhan. Sometimes we do little things and we're greatly proud about them. A veces hacemos cosas muy pequeñas y nos sentimos muy orgullosos de esto. Have you noticed the nature of the mind? ¿Se han dado cuenta de la naturaleza de la mente? Sometimes we do little things and the mind is very proud. A veces hacemos cosas pequeñas y la mente es muy orgullosa. But a devotee understands that without Krishna's mercy, without Krishna's blessings, nothing moves. Pero el devoto entiende que sin la misericordia de Krishna nada se mueve. Like here, we can see this beautiful temple has come about because of the great effort of the devotees who are involved in this project. Como aquí podemos ver que este grandioso templo surgió con el esfuerzo de los devotos que estuvieron involucrados. Well, we know it's Krishna's blessing, it's Krishna's mercy. He's the one who is the doer. We're the instrument, and we're happy to be the instrument. Pero aquí tenemos que saber que Krishna es el verdadero hacedor y nosotros los instrumentos. Karma devadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturbur mate sangosta karmani. We have to understand that Krishna is the doer, He is the proprietor, He is the enjoyer. Then we're free. Otherwise we are a prisoner of our own success and of our own failure. But in this way it's okay. We tried. It's Krishna's mercy. Así tenemos que saber que Krishna es el hacedor, el propietario y el controlador. De otra manera, si nosotros olvidamos eso, nosotros nos volvemos prisioneros de nuestro propio éxito o de nuestra propia falla. So,
as Srila Prabhupada writes in the purport, Kardama Muni, being a saintly person, he was living in a simple place, in a hermitage. Entonces, como Srila Prabhupada decía en el comentario, Kardama Muni, siendo una persona simple, un yogi simple, vivía en una ermita. But he created this environment because he recognized his commitment and his gratitude towards his wife. Pero él creó palacio increíble, esta atmósfera increíble, porque reconoció el compromiso y el esfuerzo de su esposa. So we have to be clear about our relationships and our commitments. Tenemos que ser claros entre nuestras relaciones y en nuestros compromisos. It says that the relationship between husband and wife is also compared to the relationship between the disciple and the spiritual master. A veces se compara a la relación entre el esposo y la esposa como la relación entre un maestro espiritual y su discípulo. Like in the Srimad Bhagavatam in the 4th canto, you have the story of Narada Muni, who is telling King Prachinabhari about Puranjana. And then when Puranjana dies, you have the whole thing, and then you have the analogy of the girl, what she represents, and the husband, the spiritual master, and their relationship. So that analogy is being given. Por ejemplo, en el 4º canto del Srimad Bhagavatam se da la historia de Puranjana y se hace la analogía de Puranjana siendo como una mujer y el maestro espiritual y con un maestro espiritual, y un maestro espiritual como el esposo. So when we have a relationship, there is give and take. So there is needs, expectations, interests, and concerns. So be nice. Needs, interests, concerns, and expectations. Okay, algo así como en la vida espiritual se necesitan necesidades, preocupaciones e intereses. Tenemos que conocer las necesidades, intereses y preocupaciones de los otros. And so we can see how Kardama Muni, he fulfilled his role, and even when after this palace, you will hear in coming verses, then there was children, and then the Lord himself appeared. Entonces podemos ver aquí cómo Kardama Muni, él cumplió con su rol, con su papel, y en los siguientes versos podemos darnos cuenta que tuvo hijos y muchas hijas e hijos. Y así. But then he left. Pero entonces él se fue. Kardama Muni left, even though Kapila Dev appeared. The Lord appeared, but Kardama left. Kardama Muni se fue, incluso que el Señor mismo Kapila Deva había aparecido como su hijo. Why? ¿Por qué? Why didn't he hang around? Why didn't he stay? ¿Por qué no se quedó? This is me with Kapila, this is my son. Este es Kapila, este es mi hijo. Any idea? ¿Alguna idea por qué? Because his duty was to show what it means to be a perfected spiritualist. It means that when your job is done, as far as your family commitment is concerned, then you have to actually renounce and move on. Así que lo hizo porque era su deber, y su deber era demostrar cómo cuando todos los deberes han sido cumplidos, entonces uno puede o debe renunciar y dedicarse a la espiritualidad. Even though the Lord personally was in his home, he went out to achieve perfection. Now, perfection was in his own home, but his role was to go and show that part. Incluso si su mismo hijo, la suprema personalidad de Dios, estaba en su casa donde él mismo podía haber adquirido la perfección, él quería demostrar el ejemplo, un ejemplo ideal, y por lo mismo se fue a alcanzar la perfección afuera de su casa. In a similar way, just as an analogy, en modo similar, tan solo como una analogía, we have this beautiful temple. Tenemos este hermoso templo. But a devotee doesn't need a big temple. He has Krishna in his heart, and he knows, Krishna is the Supreme Lord. But he's making all this effort in order to attract countless living entities to Krishna, so that they can also appreciate Krishna. Porque los devotos pueden adorar a Krishna en su corazón, y eso es suficiente. Sin embargo, se hace este enorme esfuerzo para atraer a otras entidades vivientes a Krishna. Like Srila Prabhupada said, we can chant Hare Krishna under a tree.
Como Srila Prabhupada dice, podemos cantar Hare Krishna bajo un árbol. But how many people will come and join us? ¿Cuántos vendrán y se nos unirán? They will look and they will say, no pasa nada. It's just some homeless guy, under the tree. So, Pensarán, no pasa nada, es solo un vagabundo bajo del árbol. but they come here and they look and they go, wow, Pero vienen aquí, miran y dicen, Okay. wow. I get it. So they need to see big things. A veces la gente necesita ver cosas grandiosas. That's the nature of the world because people are not seeing the essence. Esa es la naturaleza del mundo debido a que la gente no está buscando la esencia. Questions, comments, or reflections? ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Hare Krishna. Mencionaste algo sobre los Paramahamsas y pues hoy en día hay reconocidos en la línea Vaishnava. ¿Cómo verías tú el servicio con lo que ellos enseñan y la unión entre movimientos para fomentar la devoción hacia la entre este tipo de... Paramahamsas are not sectarian. Los Paramahamsas no son sectarios. They appreciate Ellos, all living entities, ellos aprecian a todas las entidades vivientes, especially those who are spiritually aware, who are evolved. especialmente aquellos que están muy despiertos y evolucionados. But they associate closely Pero solo se hace- with people of their own type. pero solo se asocian cercanamente con gente de su propio tipo. Birds of the same feather flock together. Aves del mismo plumaje vuelan juntos. You understand? So appreciation doesn't mean, oh, now we're buddy-buddy with everybody and, it's all one and it's all good and, we have to, no. We can appreciate, but that doesn't mean we have to hang out or try to, emulate their way. Entonces, apreciación no significa que, pues básicamente que eres como compadre y que estás junto haciendo fiesta con todo el mundo en todo nivel, pero aprecias que todo el mundo esté trabajando en su propio nivel. So in the name of liberalism and inclusivity, we shouldn't become, again, fanatical or sectarian, that we make that our battle cry, No, battle cry. Meaning we make that our Mahavakya, that, all is one and everybody, Sí. amor y paz. Sí, ya entendí. En orden, o sea, no por eso vamos en nombre de la ecuanimidad y del aprecio, no es que vamos a hacer nuestro gran voto, volvernos todos uno y todo igual entre todos. Because Paramahamsas come down to the level of Madhyam in order to preach, in order to show compassion to others. Because for Paramahamsas, there is no need to do that. They're just happy absorbed in their bhava and prema. But they understand the plan of the Lord and the need, and thus they take on the level of discrimination in order to benefit other people. You can't do that on the level of Paramahamsa because you see everybody as a servant of Krishna. Everyone is engaged in Krishna's service. El Paramahamsa desciende al nivel del Madhyamadikari para mostrar compasión a todas las demás personas. El Paramahamsa está totalmente autosatisfecho en su posición. Sin embargo, entendiendo el plan del Señor, Él quiere ayudar a las demás personas. One time an Indian man, he was criticizing Prabhupada and he was saying, you should be Samadarshina. You should see everybody equal. Why you're saying these people are doing wrong? Prabhupada said, I'm not Samadarshina. This is wrong. He was speaking very strongly. Una vez en la India un devoto le dijo, un señor le dijo a Prabhupada, tú no eres, en el Bhagavad Gita se dice que un sadhu tiene que ser Samadarshina, ver a todos en modo ecuánime.
Y Prabhupada dice, yo no soy un Samadarshana, yo digo, eso está mal y lo señalo. So we should not try to imitate and to artificially claim to be on a position of Paramahansa or of, very advanced and very inclusive. But we should understand our position and act accordingly. No debemos nunca considerar que estamos en la posición Paramahamsa y menos en modo artificial. Debemos ir actuando de acuerdo a nuestro nivel real. Sí. Mejor en español porque él entiende y así ya no tengo que traducir. Gracias. Well, you will know that when your children are grown up. Bueno, primeramente sabes eso cuando tus hijos ya crecieron. And you have completed that. You have completed that episode, that part of your life. Y has plenamente completado ese episodio de tu vida. Then your sons will take care of you. Entonces tus hijos te cuidarán a ti. And you'll just be a saintly, happy grandma. Entonces podrás ser una abuelita santa y feliz. So don't worry, the time will come. Entonces no te preocupes. And you will notice. Ya te darás cuenta. Till then, you're doing good. Just keep going. Mientras tanto estás haciéndolo bien, síguelo haciendo. We don't have to jump ahead, or worry, what happens? My hair going to get gray, my teeth going to fall out, No, Krishna has a plan. And we just have to go with Krishna's plan. Entonces hay que ir gradualmente con el plan de Krishna y pues no preocuparse tampoco cómo va a ser la vejez, cómo el pelo va a encanecer y los dientes se van a caer. Other comments or questions? ¿Algún otro comentario o pregunta? Realmente a muchos ya estamos en una etapa en donde ya también que van a practicar de Banaplasma, que normalmente es como que muy compatible con los indígenas. Okay, what was the last? That the Vanaprastha life is not very compatible where what we can live here in Western world. During? What we are living here in Western world. What we are living here in? Western world. ¿Por qué? No, en español. Porque en la escritura la idea de la práctica no está como muy fácil de percibir. La de San Yasi, porque el ejemplo lo tuvo por Srila Prabhupada, pero la de vida de Vanaprastha. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos adaptar toda la vida de Vanaprastha a nuestra vida, un poco occidental, y que al mismo tiempo, que podemos llevar una vida plenamente de Vanaprastha, el lineamiento que las escrituras marcan como? Thank you. We have to understand the principle. Tenemos que entender el principio. That there are 4 stages in life. De que hay 4 etapas en la vida. There's student life, married life, detached life, and renounced life. Que es la vida de estudiante, la vida de casado, la vida de desapego y la vida de renuncia. That's clear, right? Eso está claro, ¿no? And it's not about east or west or north or south or central or this or that. No tiene que ver con el este o el oeste o el norte o el sur o el centro. But how that applies locally, that's time, place, and circumstance. Y cómo aplicar localmente tiene que ver con tiempo, lugar y circunstancia. Which means you don't have to wear tree bark. Lo que significa que no te tienes que poner cortezas de árbol como ropa. Or, do some of those things that are mentioned in the Shastra. O alguna de esas cosas fuertes que se mencionan en el Shastra. But we have to understand the essence, the principle. Pero tenemos que entender la esencia, el principio. Like when the children are grown up and they're having children on their own,
then I guess it's time for us to become a little more detached. Como por ejemplo, We don't cuando- have to prove anymore that we're great or we can produce or we can do all these things because the children are doing these things already. So then our role will be to really go deeper into spiritual practice. But it's a transition. It's not like boom, you know. In every ashram, there are 4 stages. Like in sannyas, there is Kutichak, Bahudak, Parivrajikacharya, and Paramahamsa. Ok. Entonces, es algo que viene gradualmente. Por ejemplo, cuando tú ya tienes tus propios hijos y tus hijos han crecido y ellos tienen sus propios hijos, entonces eres abuela, tú ya sabes que ese es un momento natural de desapegarse. Ellos ya están trabajando, ellos ya están cumpliendo cosas, no es el momento de que tú tengas que cumplir más cosas. Se vuelve algo natural. Todos los procesos son naturales. Por ejemplo, en el proceso del sannyas existen 4 niveles. Empieza con Bahudaka, Kutichak, Kutichaka, Bahudak, Bahudaka, Parivrajikacharya, and Paramahamsa. Sí. Kuti means that the old man, he still lives on the property where the family is, and he has his little hut, his little kuti. And they bring him the food because he's not accustomed. He doesn't know how to go out and beg and all that. Then Sí, es como por ejemplo el Kutichaka, que es el primer nivel del sannyasi. El señor anciano vive en la misma propiedad, pero tiene una kuti, una cabañita lejos, tiene sus propios cultivos y así incluso se le da como- Then he goes around just the village, just the neighborhood, you know, just the village. And he gets something from different places. Y entonces está cerca del pueblo y obtiene diferentes cosas. Then Parivrajikacharya, then he travels all over. En cambio, el Parivrajikacharya viaja por todos lados. And then Paramahamsa, he just is in one place and he just focuses fully on his bhajan. Y en cambio, el Paramahamsa está completamente enfocado solo en su bhajan. Same, there's 4 stages in Brahmachari, 4 stages in Grihastha, 4 stages in Vanaprastha. But as you've mentioned, it's not yet fully clearly defined and developed because we're a young society. And we have to see how this applies here in our context, where we live. Del mismo modo, existen 4 estadios en el Grihastha, 4 estadios en el Brahmachari, 4 estadios en el Vanaprastha. Pero como tú dices, no está muy claro cómo son cada uno. De todas maneras, tenemos que ser muy listos para entender cómo aplicarlo en nuestro contexto y en nuestra So bhakti is a progressive path. Así que el Bhakti es un camino progresivo. And we should not try to jump, but we should just go according to our capacity. Así que no debemos de tratar de saltar, sino simplemente ir de acuerdo a nuestra capacidad. Does that sound okay? ¿Está bien? So don't worry. Así que no te preocupes. All right. No hay que usar cortezas de árbol. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. We still have Gaura 9 Bhakta minutes, ki jai. ¿no? What? Todavía tenemos 9 minutitos. 9 minutos. Yeah, Oh, 7:30. Okay, I'm Yeah. sorry. yeah. We just drove here from Mexico City, so we're still on the road, you know, so we're a little Acabamos de regresar de la Ciudad de México y todavía estamos en el camino. So yeah, there is not much about Vanaprastha yet in our society because we haven't really put that much effort into defining it and making it clear. Todavía no tenemos muy claro en nuestra sociedad cómo es el Vanaprastha porque no hemos hecho mucho esfuerzo en cómo definirlo adecuadamente. But the principle is clear. It means detachment, means I don't have to anymore endeavor for sense gratification or for economic development. Pero el sentido es muy claro, el principio es muy claro. Significa no me tengo que esforzar más por la gratificación de los sentidos ni por el desarrollo económico. Like we see in Srila Prabhupada's life, he was still keeping in touch with the family and with the business and making sure things are going, but he wasn't like there fully all the time. He was, you know, just Lo podemos ver también en el ejemplo de Srila Prabhupada, como él, pues sí se alejó y así, pero estaba un poco en contacto con la familia y un poco administraba algunos negocios, pero no estaba totalmente ahí en la familia. But it's a gradual process. Otherwise, if it's done abruptly, then there is rapture. There is too much pain.
Pero es un proceso gradual. De otra manera, si no se hace apropiadamente, hay mucho dolor, hay una ruptura fuerte. Other questions or reflections? ¿Alguna otra reflexión? Pregunta. Hare Krishna. Ahí en el texto, después de que manifestó todo el palacio para debatir, y él dice que uno debe de ser agradecido. Él estaba siendo agradecido. ¿Cómo se puede aplicar el entorno donde uno vive para poder agradecerlo? We have to always recognize that everything we have, this body, our family, our community, it's all Krishna's gift. And it can be gone in one moment. Primero tienes que entender que todo lo que tienes, empezando por el cuerpo, la familia y lo que te rodea, es un regalo de Krishna y lo puedes perder en cualquier momento. So the Vaishnava culture is a culture of gratitude and a culture of appreciation, which will foster a service attitude that let me try to show gratitude by my actions. Entonces la cultura Vaishnava es una cultura de gratitud y mediante el servicio uno quiere mostrar esa gratitud. And whenever we see something so beautiful, the materialist thinks, oh, this is mine, or I did this, or I have to enjoy this. Entonces siempre que uno ve algo maravilloso, el materialista piensa, esto es mío o yo lo hice And I have to enjoy this. y tengo que disfrutarlo. And the devotee's attitude is, how wonderful. My Lord's mystical, magical potency has manifested so many wonderful things. It's like children. Children are magic, like you can't make children, Krishna does the magic. So we can just be there and witness the miracle and try to do our little part to help. But as parents, we know that wasn't me. I'm not able to do this, because Krishna is the doer. Entonces entender, al contrario, entender qué maravilloso es mi Señor, cómo hace cosas maravillosas. Es como, por ejemplo, los hijos. En realidad uno no los puede hacer. En realidad lo único que uno puede hacer es atestiguar la maravillosa creación de Krishna. Aunque sean sus hijos, uno no puede hacerlos. Like distributing books. Como distribuir libros. Can you make it happen? ¿Puedes hacer que suceda? No, Krishna is the one. No, Krishna es el Unless que, Krishna in the heart says yes. Hasta que Krishna en el corazón diga sí. No pasó nada. No. Krishna has to inspire the person. Krishna tiene que inspirar a la persona. We were in Medellín, Colombia. Estaba en Medellín, Colombia. And we're doing Harinam. Y estaban haciendo Harinam. So I had to use the bathroom, so I went into some Chinese restaurant. Y necesitaba usar los baños y fue a un restaurante chino. And the old Chinese man, he said, yeah, you can use the restroom. Y el chinito ahí le dijo, sí, está bien, puedes usar el baño. El viejo Chinito. It's not a bad word, chinito? No. No? Okay. Then, when I was washing my hands in the bathroom, I hear the chinito and his Colombian chef, they went, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I was thinking, how wonderful. Because Prabhupada came, now this chinito and the Colombian chef, who are far from being vegetarian, and they're far from everything, they're chanting Hare Krishna together. Entonces, And they're a little shy. They don't do it in front of me. They do it when I'm in the bathroom. Entonces, bueno, después de que él entró al baño, en el baño empezó a escuchar al chinito y al chef colombiano empezar a cantar Hare Krishna. Y así eso pensó, qué maravilloso es que una persona tan lejos, así un chinito y un chef colombiano, y tan lejos de ser siquiera vegetarianos, puedan ponerse y glorificar al Señor en esa manera, aunque les daba pena en la acción un poquito alejados de él. So, the goal of all our endeavors is to inspire living entities. That's what Jananivas Prabhu told me. We're just trying to evoke that feeling in people's heart. Let me try to do something for Krishna. Oh, look how nice he has done. Oh, look how nice she is doing.
let me also try, because then I will also feel that, and I will also have that kind of realization, like this devotee who I just met. Ujú. Es como Janayivas Prabhu le dijo, déjame invocar este sentimiento que me permita primero como apreciar el esfuerzo y el servicio de cada uno de los devotos que están haciendo estas cosas maravillosas, y también que ojalá puedan inspirarse en decir que también con ese sentimiento yo también quiera participar. A devotee acts as if everything depends on him. A devotee acts as if everything depends on him, El devoto actúa como si todo dependiese de sí mismo, which means he's fully responsible. lo cual significa que es completamente He's fully responsable, aware and conscious. es completamente despierto y consciente, But in his heart, he knows pero en su corazón él sabe that everything fully depends on Krishna. que todo totalmente depende de Krishna. Because without Krishna's sanction, without Krishna's blessing, Porque sin la sanción de Krishna y sin la bendición de Krishna, nothing happens. nada pasa. That's a sign from. Sonó la campana. So we'll be here for a couple of days. Thank you for all your endeavors and for taking this opportunity to build a community here. We already have the wonderful temple and wonderful deities. Now building the community and attracting countless living entities. That's part of it's not separate. It's all part of the same endeavor. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, gracias por el templo, por las deidades que son hermosas. Ahora lo que hace falta